Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por acompañarnos esta tarde en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para nosotros es un auténtico placer poder acoger el ciclo de conferencias que se organizan con motivo de la celebración del Año Internacional de la Luz. Se encuentran ustedes en una sede muy reciente. Abrimos nuestras puertas el pasado 12 de diciembre, quizá la conocían este espacio durante su época como sede de Cosmocaixa. Actualmente es un museo nacional. Les invito a todos ustedes a que vengan a conocernos. He visto que algunos estaban antes dando una vuelta por esta planta baja en la que nos encontramos. En estos momentos el museo se encuentra cerrado, pero yo creo que conviene que vengan a vernos, que conozcan la colección que aquí se expone y se conserva y sobre todo que participen del conjunto de actividades que venimos realizando. El museo, en el marco del Año Internacional de la Luz, junto con las conferencias que vamos a acoger a lo largo de los jueves sucesivos que hay desde aquí hasta finales de casi el mes de junio, también tiene otro conjunto de actividades ya pensado para otro tipo de público, desde infantil a adolescentes. Les invito a que conozcan también estas actividades y que nos ayuden a difundirlos y a potenciar la celebración. Y por nuestra parte decirles que esta es su casa, que esperemos que disfruten de la conferencia, agradecerle enormemente a Sedóptica por contar con nosotros para este ciclo y en especial a Carmen por acompañarnos hoy por la tarde y darles las gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes y bueno, reitero daros las gracias en el que hayáis venido, que sabemos que siempre es un esfuerzo venir a unas conferencias de divulgación científica. Bueno, yo simplemente mencionar un par de cosas y presentar a Carmen, que Carmen presentará todo el ciclo de conferencias a lo largo de su charla, irá haciendo pequeñas pinceladas de en qué consistirán cada conferencia. Bueno, mencionar que este ciclo se está haciendo de manera paralela a un proceso de elaboración de un número monográfico de la revista Árbol. Árbol es una revista de pensamiento, cultura y ciencia que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y cada ponente de este ciclo ha escrito un artículo íntimamente relacionado con la ponencia y saldrá publicado, esperamos que en un plazo de unos 2-3 meses. Entonces ya os animaremos a ver si, como el ciclo va a durar hasta junio, vamos, casi seguro que el monográfico estará disponible antes de que terminen las charlas. Así que ya os avisaremos, porque entiendo que vais a venir a todas, ya os avisaremos cuando salga el número monográfico. Y nada, y simplemente presentar a Carmen Carreras, que es doctora en Ciencias Físicas y en la actualidad es colaboradora honorífica del Departamento de Física de los Materiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Carmen, yo destacaría su dilatada experiencia docente y divulgadora en la óptica. Ha publicado 12 libros, 65 artículos, 30 de ellos de investigación y 35 en innovación educativa. Ha participado en multitud de programas de radio y televisión educativos y en la actualidad es miembro del Comité Español del Año Internacional de la Luz y de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Carmen. Buenas tardes, muchas gracias Sergio por tu presentación. ¿Y esto ya tiene sonido? Vale, pues vamos a empezar con la conferencia que les voy a dar. Hoy comienza el ciclo de conferencias titulado ¿Qué es la luz? Historia de las concepciones científicas sobre la luz. El ciclo está organizado por la Sociedad Española de Óptica, Sedóptica, y el Instituto de Óptica Daza de Valdés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT, en el que nos encontramos. En él vamos a participar conferenciantes de diversos ámbitos de la ciencia, físicos, matemáticos, historiadores, divulgadores científicos,
Y las conferencias, como ya se han dicho, tendrán lugar los jueves, cada 15 días más o menos, y se extenderán hasta el mes de junio. El motivo de la organización, si encuentro el puntero aquí, el motivo de la organización de este ciclo en este momento se debe, como os han dicho las dos personas anteriores, a que estamos celebrando el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz, declarado así por la 68ª Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre del año 2013. Con esta declaración, la ONU pretende enseñar a la sociedad el papel que tiene la luz en la vida cotidiana y, sobre todo, contribuir a una mejor educación y divulgación de las tecnologías basadas en la luz. Para ello, creó un comité internacional presidido por John Danley, que es el presidente de la Sociedad Europea de Física, y este ha promovido la creación de comités nacionales. En España, el Comité Nacional está presidido por la profesora María Josefa Izuel, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, gran impulsora de la óptica en nuestro país. Las entidades que forman parte del Comité Nacional son la Sociedad Española de Óptica, el Instituto de Óptica del CSIC, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, el Sincrotrón ALBA, el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca, el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, la Asociación Profesional de Diseñadores Industriales, de Southern European Cluster on Photonics and Optics, el Comité Español de Iluminación, la Real Sociedad Española de Física, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En este año, como en todos los años internacionales, se celebran efemérides de descubrimientos cruciales, en este caso relacionados con la luz. Los aniversarios que se conmemoran son: hace 1000 años se escribió un gran tratado de óptica que recogía todo el saber anterior y tuvo una gran influencia tanto en el Islam como en la cristiandad a lo largo de toda la Edad Media. Se trata del Tratado de Óptica de Alhazem. Hace 200 años, Fresnel publicó o enunció su teoría sobre la difracción, que en aquel momento supuso el éxito de la teoría ondulatoria sobre la corpuscular para la luz. Hace 150 años, Maxwell publicó sus famosas ecuaciones del campo electromagnético, de donde se dedujo el carácter electromagnético de las ondas luminosas. Esto quiere decir que las ondas luminosas, la luz, son como las ondas de radio, las microondas, los rayos X, es decir, son una parte del espectro electromagnético. Y hace 100 años, estamos celebrando ahora el centenario, Einstein publicó su teoría general de la relatividad, que tanta influencia han tenido en la física y en la tecnología modernas. Según esta teoría, la luz se curva al pasar cerca de una gran masa, un cuerpo masivo, una estrella, el Sol, y esto se pudo comprobar experimentalmente esto ocurre debido a la atracción gravitatoria, y esto se pudo comprobar experimentalmente en el eclipse total de Sol que hubo en el año 1918. Y hace solo 50 años se descubrió la radiación de fondo de microondas, que confirma la teoría del Big Bang sobre el origen del universo, y también se inició el desarrollo de la tecnología de las fibras ópticas, que tantas aplicaciones ha tenido en multitud de campos científicos y tecnológicos, pero especialmente en las comunicaciones y en medicina. Como objetivos a conseguir a lo largo de este año, la ONU estableció los siguientes: promover las tecnologías basadas en la luz para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo; reducir la contaminación lumínica y el derroche de energía; promover el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, es decir, que las mujeres científicas participen en los órganos de decisión, de dirección y de financiación de la investigación; promover la educación entre los jóvenes y promover el desarrollo sostenible.
Para conseguir estos objetivos, pues se están organizando actividades para que los ciudadanos tomemos conciencia de la presencia de la luz y de las tecnologías basadas en la luz en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la luz es la fuente de vida en nuestro planeta. Gracias a ella es posible el ciclo vital de las plantas a través de la fotosíntesis. También es fuente de energía renovable, la energía solar fotovoltaica. Los instrumentos ópticos, los rayos X, los rayos infrarrojos, ultravioleta, las fuentes de luz láser, han revolucionado las técnicas de diagnóstico y de cirugía en el mundo sanitario. Las fibras ópticas y la fotónica, es decir, la electrónica con fotones, son las responsables del extraordinario desarrollo de las comunicaciones. Por citar ejemplos de uso común, pues Internet, nuestros teléfonos móviles o nuestros GPS. La observación de las fuentes lejanas, las estrellas, las galaxias, ha permitido el desarrollo de la astronomía y de la astrofísica y el diseño de modelos sobre el origen del universo. Amén de otros muchos campos de investigación, como la espectroscopía, la interferometría holográfica, la nanofotónica, la óptica cuántica o la relatividad, que se encuentran en las fronteras del conocimiento científico actual. La luz produce maravillosos espectáculos naturales, como son el arco iris, las auroras boreales, los halos, los eclipses, los espejismos, y ha sido profusamente utilizada por los artistas plásticos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién nos recuerda los juegos de sombras y luces en los cuadros de muchos pintores o la policromía de las vidrieras en las catedrales, la iluminación de algunos edificios, de espectáculos en los que, gracias a la tecnología LED, se está reduciendo el consumo energético? Todos somos conscientes de la importancia que tiene la luz, por ejemplo, en la fotografía, en el cine. Y bueno, pues para acabar esta relación de contribuciones que tienen las tecnologías basadas en la luz, por ejemplo en el arte, pues merece la pena mencionar el estudio y la conservación de obras de arte utilizando microscopios, espectrómetros, instrumentos de rayos X, o también la realización de réplicas de piezas de museo a través de hologramas. Como ven, la luz está presente en nuestras vidas, tiene muchas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil y mucho más bonita. A continuación voy a tratar de esbozar someramente cómo han ido evolucionando las ideas sobre la naturaleza de la luz a lo largo de la historia. Y les indicaré qué momentos de esta historia van a ser desarrollados con mayor profundidad por los ponentes de este ciclo. Las primeras teorías sobre la naturaleza de la luz se deben a Homero, que recogió la tradición popular en la Ilíada y en la Odisea. Basándose en ellas, Empédocles estableció que la luz estaba constituida por efluvios que van de los objetos a los ojos en la fase cósmica del amor y de los ojos a los objetos en la fase cósmica del odio. Esto forma parte de la concepción dual de la naturaleza, el bien y el mal, el amor y el odio, la luz y la oscuridad. Utilizando estas ideas ya se establecieron en aquella época las dos concepciones sobre la naturaleza de la luz, lo que conocemos como teoría ondulatoria y teoría corpuscular, y estas dos concepciones contrapuestas han llegado hasta nuestros días. Para Demócrito y Platón, estos efluvios eran chorros de partículas que viajan en línea recta. En el caso de Demócrito, consideraba que estas partículas estaban vacías, tenían diferentes formas y diferentes orientaciones, y al asociarse se producían los colores. Sin embargo, para Platón, las partículas eran tetraedros macizos, que tenían diferentes tamaños y que viajaban a distintas velocidades, y este es el motivo de la existencia de los diferentes colores. Medio siglo más tarde, Aristóteles supone que los efluvios modifican las cualidades del medio en el que están sumergidos tanto el objeto como el observador. Y dando lugar, esas cualidades del medio que varían, dan lugar a la sensación visual. Supone que la luz se propaga de manera instantánea, es decir, ahora diríamos tiene velocidad infinita, y explica los colores como mezclas de luz y oscuridad en diferentes proporciones.
Los grandes tratados de óptica de la antigüedad se deben a Euclides y a Ptolomeo, y en ellos, en todos, tratan de explicar las leyes de la óptica geométrica, es decir, las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, y también tratan de explicar cómo se producen los colores. Esta relación entre la luz y la geometría será ampliamente desarrollada en la conferencia que nos dará el profesor Manuel de León, profesor de investigación en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, y tendrá lugar el jueves 5 de marzo. Desde la época de los griegos hasta la época de Descartes y de Newton, es decir, hasta los siglos XVII y XVIII, los avances en el conocimiento sobre la naturaleza de la luz se deben principalmente a los grandes pensadores del mundo árabe. Entre ellos cabe destacar a Alhazen, que, como ya he dicho, su tratado ejerció una gran influencia a lo largo de toda la Edad Media, en los científicos y en los pensadores de toda la Edad Media. Y como he dicho también, es la primera de las efemérides que celebramos este Año Internacional de la Luz. En su tratado estableció claramente que los rayos de luz van desde el objeto hasta el ojo. El ojo siempre actúa como elemento detector. Se preocupó de describir minuciosamente la fisiología del ojo y introdujo el concepto de visión binocular. También se preocupó de explicar los fenómenos ópticos atmosféricos, como por ejemplo los espejismos, los halos en torno al Sol y a la Luna, el arco iris, el ensanchamiento del Sol en el horizonte. Estudió los espejos esféricos y parabólicos y también estudió las lentes y puso de manifiesto el efecto de la aberración esférica. 3 siglos más tarde, Al-Farisi puso al día la obra de Alhazen y elaboró una teoría sobre el arco iris muy parecida a la que tenemos en la actualidad y utilizó la cámara oscura para sus observaciones astronómicas. Al-Farisi, en sus estudios sobre la refracción de la luz, hizo una conjetura importante sobre su velocidad. Dice: la velocidad de la luz es finita, muy grande e inversamente proporcional a la densidad óptica de los medios que atraviesa. Fijaros la diferencia que existe ya entre Al-Farisi y Aristóteles. Para Aristóteles se propagaba de manera instantánea, es decir, la velocidad de la luz era infinita. Para Al-Farisi dice es muy grande, pero es finita. Y además dice que es inversamente proporcional a la densidad óptica de los medios que atraviesa, es decir, a la luz le cuesta más trabajo propagarse en los medios más densos. Sobre la óptica de Alhazen versará la conferencia que impartirá el profesor Agustín González Cano de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid y tendrá lugar el jueves 26 de marzo. El inicio de la óptica moderna puede situarse en 1637, cuando Descartes publica su Discurso del método. En dicho tratado aparece por primera vez la famosa ley de la refracción de la luz, que había sido ya encontrada experimentalmente por Snell en 1621. La ley de la refracción ha permitido desarrollar los instrumentos ópticos, por ejemplo, las gafas, la lupa, el microscopio, el telescopio, los sistemas fotográficos, pero además nos ayuda a entender cómo se forma la imagen de un objeto en la retina de nuestro ojo. Descartes se decanta por una teoría ondulatoria de la luz en la que es imprescindible el medio para que la luz se propague. Pero el verdadero creador de la teoría ondulatoria es Huygens, que publicó en 1690 su Tratado de la Luz. En él describe la luz como un movimiento de la materia que se encuentra entre nosotros y el objeto luminoso. En aquella época, Römer había estimado el valor de la velocidad de la luz en torno a 200.000 kilómetros por segundo, estudiando el periodo aparente del satélite Io del planeta Júpiter. Y a propósito de esto, Huygens dice: si la luz emplea tiempo para su movimiento, como sugiere Römer, se deduce que ese movimiento comunicado a la materia es sucesivo y por consiguiente se extiende como el sonido por superficies y ondas esféricas. Nótese que Huygens aquí está comparando las ondas de luz, la luz, como el sonido. Está comparando la luz con el sonido. Dice que se propaga de la misma manera. Él proporciona un método geométrico para explicar el avance de las ondas. Dice que cada punto de un frente de ondas se convierte en un
centro emisor de ondas secundarias. Y al cabo de un cierto tiempo, la envolvente de todas esas ondas secundarias es el nuevo frente de ondas. Con dicho método explicó perfectamente las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Sobre las aportaciones de Huygens a la teoría ondulatoria versará la conferencia del físico y divulgador científico David Blanco Laserna y tendrá lugar el jueves 9 de abril. Aunque la teoría ondulatoria de Huygens interpretaba fácilmente las leyes de la reflexión y de la refracción, no explicaba la existencia de los colores. Por este motivo, Newton, en su libro de óptica, formuló una teoría corpuscular que conocemos como teoría de la emisión, que interpretaba de manera más sencilla los fenómenos luminosos conocidos entonces. En su libro hace una declaración de que no pretende explicar mediante hipótesis las propiedades de la luz, sino presentarlas y probarlas mediante la razón y los experimentos. Esto se puede decir que es el inicio del método científico que se aplica desde entonces a la investigación. No basta con pensar, yo creo que este fenómeno ocurre por esto, que es lo que hacían normalmente los griegos, sino que tengo que diseñar alguna forma, hoy ya decimos experimento, para comprobar que esa hipótesis que yo tengo en mi mente de que puede justificar un fenómeno es así. Por ejemplo, él prueba con experimentos los axiomas que aparecen en su libro. Por ejemplo, la refracción de un medio más raro a otro más denso tiene lugar hacia la perpendicular. El ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Este es el axioma cuarto. Y el axioma quinto dice que el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción están entre sí en una razón exacta o casi exacta. Es lo que hoy conocemos como índice de refracción de un medio con respecto al otro. En cuanto a la existencia de colores, la luz blanca para él estaría compuesta por chorros de partículas de diferentes tamaños. Son los responsables de los distintos objetos. Todos viajan en línea recta en el vacío a la misma velocidad, pero al entrar en los cuerpos sufren una fuerza atractiva distinta para cada color, que es la responsable de los fenómenos de reflexión y refracción y de dispersión de la luz. Al pasar del aire al agua, la fuerza, todas las partículas aumentan su velocidad, según Newton, pero las azules lo hacen en menor grado que las rojas. Y así se puede explicar por qué cuando atraviesa un prisma ya no tenemos todos los colores juntos, sino todos separados. Yo voy a hacer ahora este experimento aquí, y a lo mejor necesitamos que apaguéis un poquito la luz. Voy a utilizar como fuente de luz... Espera, que enciende la luz. Bueno. Voy a utilizar... Bueno, primero lo que voy a deciros, que se me ha olvidado, que con estas dos... Con las leyes de la reflexión y de la refracción que aparecían en su libro y con este experimento de la descomposición de la luz blanca en colores, él explicó perfectamente cómo se produce el arco iris, la forma de arco, los dos arcos, la zona oscura, la inversión de colores, absolutamente todo tal y como lo entendemos en la actualidad, es perfectamente explicado. Y esto, pues claro, era una cosa muy importante. Y entonces me estaba diciendo Manolo que no he puesto lo que tenía que poner aquí, que es apagar esto. Entonces, ahora aquí lo que tenemos es un retroproyector, la luz del retroproyector ilumina un prisma de vidrio y sufre la refracción en el interior. Esas partículas de luz de diferentes colores son atraídas por las partículas del vidrio de diferente manera y al salir ya no salen todas juntas, sino salen dispersas. Y aquí vemos lo que ellos decían, los 7 colores del arco iris. Entonces, Newton va mucho más allá y dice, pues si la luz blanca ya no es una entidad simple, sino que está compuesta por entidades más simples, que son estas partículas de colores, pues si yo junto estos colores, tendré que obtener luz blanca. Para juntar los colores, lo que hago es poner una lente. Entonces, la lente recoge todos los colores
y al juntarlos me sale la luz blanca, me sale la imagen de la cara en entrada. Si yo a la lente, a la luz que llega a la lente, le quito un extremo de ese espectro, por ejemplo, le quito el color azul, veis que estoy quitando con este papel la entrada de color azul. ¿Qué es lo que vemos allí? Pues lo que vemos allí es que sale, ya no sale blanco, sale el otro color, el rojo. Y si hacemos al revés, quitamos la luz roja, pues lo que tenemos allí es el complementario, el color azul. O sea, os dais cuenta que no solo, esto ya lo podemos quitar, ¿no? No solo hace un experimento, sino que a partir de él saca una teoría y diseña otro experimento para corroborarlo. Esto es lo que estábamos diciendo, que es en esencia una aplicación, una forma de actuar, el método científico que se utiliza en la investigación. Tanto la teoría ondulatoria de Huygens como la corpuscular de Newton explican perfectamente los fenómenos de reflexión y de refracción de la luz. Las dos lo explican bien, pero entre las dos existe una notable diferencia en cuanto a la velocidad de propagación en los distintos medios. En el caso de Huygens, el defensor de la teoría ondulatoria, cuando el frente de ondas llega a la superficie de separación del aire-agua, pues cuando este extremo del frente de ondas llega al agua, todavía el otro extremo no ha llegado al agua. Entonces, como sabemos por la experiencia que la luz se tuerce al entrar en el agua acercándose a la normal, pues ¿qué es lo que ocurre? Que en el tiempo que este punto pasa a A', es el mismo tiempo que tarda B en llegar a B'. Como este camino es mayor que este otro camino, la velocidad de la luz en el aire es mayor que la velocidad de la luz en el agua. Sin embargo, en el caso de Newton, como sabemos, como tenemos una partícula de luz, al llegar a la superficie de separación de los dos medios, sabemos que se acerca a la normal, es porque la componente vertical sufre una fuerza de atracción. Las partículas de agua atraen a las partículas de luz, incrementando su velocidad. Entonces, para Newton, la velocidad de la luz en el agua es mayor que la velocidad de la luz en el aire. En aquella época era imposible hacer algún experimento para medir estas velocidades y que diera la razón a alguna de las dos teorías. Pero el peso que tenía Newton por el éxito de su teoría de la gravitación, que explicaba perfectamente el movimiento de los astros, los planetas en torno al Sol, la Luna en torno a la Tierra y la caída de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra, hizo que predominase la teoría corpuscular sobre la ondulatoria por más de 150 años, aunque siempre hubo defensores de las dos teorías. Sobre las teorías de la luz y el color en la época de Newton disertará el historiador Juan Pimentel del Instituto de Historia del CSIC y su conferencia tendrá lugar el 23 de abril de este año. He dicho antes que a pesar del éxito y de tener mucho más apoyo la teoría corpuscular por el peso científico que tenía Newton, siempre hubo defensores de ambas teorías. ¿Y por qué pasaba esto? Pues sencillamente porque existían fenómenos luminosos que todavía no podían explicarse. Se trataba de los fenómenos de difracción. Grimaldi descubre que cuando la luz bordea objetos pequeños, su imagen no es nítida, sino que aparecen claros y oscuros e incluso a veces anillos de colores. Por ejemplo, al atravesar la luz del sol, los resquicios que dejan las hojas de los árboles, pues se producen irisaciones. Aquí también podemos ver eso se llama difracción. Aquí podemos ver también una figura que hemos hecho en el laboratorio con un láser rojo y el láser rojo ilumina un cuadradito muy pequeño y sin embargo cuando vemos lo que ocurre después, pues no tenemos la imagen de un cuadrado, tenemos una cruz de cuadraditos que se extiende sobre un eje vertical y un eje horizontal. Es decir, la luz se deforma. Un ejemplo también lo habréis observado todos, cuando miráis, por ejemplo, un foco lejano a través de los visillos de la casa, también veis este efecto, ¿no? Eso es un fenómeno de difracción. Y Grimaldi lo enunció diciendo que existe un cuarto modo de difracción, de propagación de la luz,
que llamó propagación por difracción, que es distinta de los tres modos que se conocían hasta entonces: la propagación directa, en línea recta, la propagación por reflexión y la propagación por refracción. Aunque Newton conocía los experimentos de Grimaldi y él mismo había estado trabajando en lo que hoy conocemos como los anillos de Newton, que son fenómenos interferenciales propios de las ondas, mantuvo su posición intentando explicar estos experimentos con la teoría corpuscular. La situación cambió drásticamente cuando la Academia de París convocó como tema para el premio del año 1818 la interpretación de los fenómenos de difracción, que es la segunda de las efemérides que celebramos este año. En dicho premio participó Fresnel defendiendo una teoría ondulatoria, una interpretación ondulatoria, y su principio de difracción se basa en una síntesis de la construcción del frente de onda de Huygens, del que ya he hablado anteriormente, y del principio de interferencias de Young, que él publicó en Philosophical Transactions en 1802. Según sus propias palabras, dice: cuando dos partes de la misma luz alcanzan el ojo por dos caminos diferentes de direcciones muy próximas, la intensidad es máxima si la diferencia de caminos recorridos es un múltiplo de una cierta longitud y mínima en el estado intermedio. Esto quiere decir que la onda que incide en las rendijas, una onda que incide en las rendijas 1 y 2, al atravesarlas se separa en dos que alcanzan el ojo recorriendo caminos distintos. Entonces, si estas dos rendijas están muy próximas, pues este ángulo es muy pequeñito. Y lo que propone Young es que si la diferencia de caminos R2 menos R1 es un múltiplo entero de la longitud de onda de esta radiación, pues nosotros tenemos máximos. El ojo ve la sensación que se produce en el ojo es máxima. Y son las líneas rojas que aparecen en esta figura de interferencias. Y si esa diferencia R2 menos R1 es un múltiplo impar de lambda medios, entonces obtenemos mínimos, que serían las zonas negras de esta figura de interferencias. La teoría de la difracción de Fresnel se basa en este principio y dice: las vibraciones de una onda luminosa en cualquiera de sus puntos se puede considerar como la suma de los movimientos elementales que le llegan en el mismo instante, por la acción separada de todas las porciones de la onda no obstruida considerada en una de sus posiciones anteriores. Bueno, este galimatías lo que quiere decir es que cuando una onda plana es interrumpida, por ejemplo, por una rendija, ya no, al atravesar la rendija, ya no intervienen todos los puntos de la onda plana, sino solamente los que están en la rendija. Entonces, lo que llega a un punto P, que está a una distancia D de la rendija, es solo las ondas secundarias que proceden de puntos que están en el interior de la rendija. Si no hubiera nada, cuando se propaga una onda plana, como contribuyen todas las ondas secundarias, la envolvente siempre es una onda plana, pero como hay un obstáculo, en este caso una rendija, ya la luz se deforma, ya no tenemos una onda plana. Y lo que obtenemos en el caso de la rendija es una imagen de difracción como esta que está aquí, donde hay un máximo central, máximos secundarios hacia arriba y hacia abajo y zonas oscuras. Bien. Fresnel desarrolló las matemáticas necesarias para hacer los cálculos y a partir de, explicó perfectamente los fenómenos de difracción y además gracias a su teoría se pueden calcular con una magnífica precisión el tamaño de los objetos que han producido la difracción. La difracción, desde luego, ha influido mucho en el desarrollo de la investigación científica y gracias a ella se pueden calcular, por ejemplo, las formas y los tamaños de las redes cristalinas a través de la ley de Bragg o la forma de hélice del ADN. O sea, la difracción es uno de los fenómenos que se utiliza en muchas investigaciones en distintos campos científicos. Aquí podemos ver algunas imágenes de difracción que han sido producidas por la luz de un láser de helio-neón rojo cuando incide sobre pequeños obstáculos. El primero de todos es una rendija
que es la imagen que os he puesto antes. La rendija tenía una anchura de 50 micras. Evidentemente, depende de dónde coloquemos la pantalla, la figura es más grande o más pequeña. Ahora vamos a hacer algún experimento aquí para que lo veáis. Esta es la figura de difracción. Tengo una rendija, pasa la luz y lo que obtengo es esta distribución de intensidad. Y además, si la rendija aumenta de tamaño, es decir, pasa más luz, la figura se estrecha. Y si se hace muy estrechita la rendija, la figura se desparrama por la pantalla de observación. Esta es la figura de difracción correspondiente a un pelo, que es lo contrario, ¿te ayudo? Lo contrario de una rendija. Aquí tenemos la figura de difracción correspondiente a un cuadradito, que tiene de lado 200 micras, y estas dos figuras esta es un agujero cuyo diámetro son 100 micras, y esta es un frotis de glóbulos rojos. Son discos opacos que tienen un diámetro muy pequeño. Entonces, la figura de difracción es similar porque tenemos o un agujero o discos opacos, pero como esto es muy pequeño, la figura de difracción es mucho más grande. Aquí nos parecen similares, pero esta está cogida mucho más cerca, porque si estuviera a la misma distancia sería enorme. Ahora vamos a comprobar lo que os he mencionado, de que al variar la anchura de la rendija, cuanto más estrecha es, más se esparce la figura de difracción en la pantalla, y vamos a comprobar vamos a observar la figura de difracción de un frotis de glóbulos rojos. Quizá tengáis que apagar ahora la luz. Aquí tenemos la figura de difracción de una rendija, y puedes ir variando la anchura, por favor, Manolo. Ahora mismo está estrechándola, y cuanto más estrechita es, veis que más se esparce, más se ensancha la figura de difracción. Ahora estrecharla un poquito. Bueno, pues con las matemáticas de Fresnel, que desarrolló para la difracción, pues midiendo aquí con una regla la distancia entre los mínimos y sabiendo la distancia en la que se encuentra la pantalla y el plano donde está el objeto difractante, podemos conocer con muchísima precisión el tamaño de la rendija. Y ahora vamos a poner, si puedes, el frotis de glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos son rojos, pero la imagen de difracción es verde porque no depende de los glóbulos, depende de la fuente de luz, y lo que hemos puesto es un láser verde. Entonces, fijaros, los glóbulos rojos son 6, 7, 8 micras de diámetro. Una micra es la milésima del milímetro. En un milímetro caben 1000 micras. Pues fijaros, un glóbulo rojo tiene 6, 7, 8 micras. Y fijaros, su imagen de difracción son anillos, porque el disco son discos circulares, y con las matemáticas de Fresnel, midiendo la distancia, el diámetro de estos círculos, podemos conocer con muchísima precisión el tamaño de los glóbulos rojos. Es como si tuviéramos un microscopio que hace 100.000 aumentos. O sea, realmente la difracción es una forma de medir tamaños muy pequeños. Accedemos a diferentes cosas dependiendo de la fuente de luz que utilicemos. Por ejemplo, he tenido la suerte de estar en la inauguración del Año Internacional de la Luz en Barcelona y de poder visitar el sincrotrón ALBA. Y algunas de las líneas de salida de la luz del sincrotrón están a través de la difracción estudiando proteínas, realmente a través de difracción, del mecanismo de la difracción, ¿no? O sea que realmente la difracción es algo que ha permitido un desarrollo científico muy importante. A pesar del éxito del informe presentado por Fresnel a la Academia, uno de los miembros del jurado, Poisson, que era un defensor a ultranza de la teoría corpuscular de Newton, hizo notar que si se aplica a la teoría propuesta por Fresnel, en el centro de un disco opaco aparecería un punto brillante, lo cual le parecía un contrasentido. Entonces, Arago hizo el experimento ante el jurado y pudieron observar dicho punto. Aquí tenemos las imágenes de difracción producidas por un disco opaco, hechas con dos láseres, uno rojo y otro negro, y en ambas se puede ver, y otro verde. En ambas se puede ver el punto central luminoso.
Esto, desde luego, dio un impulso enorme a la teoría ondulatoria que había sido iniciada por Huygens y desarrollada por Young, Arago y Fresnel. Con ella se explica la propagación rectilínea de la luz, es decir, los fenómenos de reflexión y refracción, y las desviaciones a esta propagación rectilínea, que son los fenómenos de interferencias y de difracción. Pero, sin embargo, como pensaban que las ondas luminosas eran como las del sonido, longitudinales, eso quiere decir que la propiedad del medio varía en la misma dirección que la dirección de propagación, pues no podían explicar la polarización de la luz que había sido descubierta por Malus observando la luz del Sol a través de un polarizador lineal. Cuando dos polarizadores lineales se cruzan, es decir, sus direcciones de polarización son perpendiculares entre sí, pues a través de ellos no pasa la luz. Espero que me han dicho que sí. Yo creo que yo tengo aquí dos polarizadores lineales y me imagino que me veis mi cara, ¿no? Voy a girar uno de ellos, lo voy a poner perpendicular y dejáis de verme, ¿verdad? Yo por lo menos no os veo. Bueno, entonces tampoco podían explicar la doble refracción del espato de Islandia, que se conocía desde hacía más de 100 años. Entonces, cuando materiales de este tipo, como el espato de Islandia, que se llaman materiales anisótropos, se colocan entre polarizadores cruzados, pues vemos figuras como las que aquí os estoy enseñando. Esto de aquí es tiras de papel celo superpuestas unas con otras para conseguir distintos espesores, y sabemos que están entre polarizadores cruzados porque en los sitios donde no hay papel celo vemos la oscuridad total, como allí. Y aquí tenemos papel celofán de una cajetilla de tabaco arrugado y vemos el aspecto de una vidriera policromada. Donde no está el papel celofán, pues vemos la oscuridad total. Este problema se resolvió en 1816, cuando Arago y Fresnel se dieron cuenta de que dos rayos polarizados en direcciones perpendiculares entre sí no interfieren. Al tener noticia de este experimento, Young encontró la clave. Las vibraciones luminosas son transversales. No son como las del sonido, son transversales. Sus propiedades están en el plano perpendicular. ¿Por qué? Pues porque si sumamos dos ondas de amplitud E1 y E2, la amplitud resultante es la suma vectorial de ambas. Su intensidad será proporcional al promedio temporal del cuadrado de esta suma, es decir, al promedio temporal del E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más el doble del promedio temporal del producto escalar de E1 por E2. ¿Qué es lo que ocurre si E1 y E2 son perpendiculares? Pues que su producto escalar es nulo, por lo tanto no hay interferencias. Lo único que tendríamos es la suma del uno más la suma del otro. Vamos a mostrar con un sencillo experimento propuesto por Einstein el carácter transversal de las ondas luminosas. Voy a oscurecer esto y quizá puedes apagar un poquito la luz. Gracias. Lo que tenemos aquí es un láser y dos chivatos. Esto es una caja con humo, está tapada, o sea que no nos pueden decir que hemos fumado. No, está torcido, Manolo. No, choca ahí. Ahí. Entonces, no, está bien, se ve bien, ¿no? Se ve las tenemos para que veáis que aquí hay, está el láser, aquí como no hay nada, no se ve nada, pero está. Si yo pongo aquí una hoja de papel, el láser pasa, evidentemente, y continúa por la otra caja. Entonces, yo voy a poner ahora un polarizador. Este láser está polarizado. Yo ahora voy a poner en medio un polarizador. Y me voy a mover con el polarizador en la dirección de propagación.
La luz viene por aquí, y me muevo en esta dirección. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, nosotros seguimos viendo el láser en esta cubeta. Pero si en lugar de moverme en la dirección de propagación, me muevo, giro el polarizador en la dirección perpendicular, fijaros cómo varía la intensidad del haz llegando a desaparecer. Entonces, Einstein lo que dice es: las propiedades que tenga esta onda tienen que estar contenidas en el plano transversal perpendicular a la dirección de polarización. Si yo me muevo aquí, no pasa nada. Luego, no es una onda longitudinal. El sonido es compresiones y dilataciones del aire en la dirección de propagación de la onda. Pero la luz, si yo me muevo en la dirección de propagación, vemos que no afecta para nada a lo que yo tengo en esa caja. Pero si giro aquí, hago desaparecer la luz. Por lo tanto, las propiedades de las ondas luminosas tienen que estar forzosamente contenidas en el plano transversal. Ya puedes dar la luz. El éxito de la teoría ondulatoria pues, se vio totalmente reforzado cuando Foucault, Fizeau y Breguet lograron medir la velocidad de la luz en el aire y en el agua, viendo que en el aire era mayor que en el agua. Entonces ya no cabía la menor duda. La teoría ondulatoria interpretaba perfectamente los fenómenos de difracción, reflexión, polarización, etc. Entonces, toda onda tiene una longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos, dos ceros o dos mínimos. Es la longitud de onda, característica de la onda. Y tiene una frecuencia que es el número de vibraciones por segundo. Si yo estoy fija en un punto y pasa la onda, el número de veces que sube y baja la onda. Y su producto, el producto de la longitud de onda por la frecuencia, es precisamente la velocidad de propagación de dicha onda. Las ondas conocidas hasta entonces, era el sonido, las olas del mar, necesitan siempre de un medio para propagarse. Por ejemplo, las ondas sonoras, como os he enseñado antes, son compresiones y dilataciones del aire. Si no hay aire, no hay sonido. Las olas del mar son diferencias de nivel, subidas y bajadas del nivel de la superficie del mar. Si no sube ni baja la superficie del mar, no hay olas. Entonces, ¿cómo llega la luz desde el Sol hasta la Tierra si en medio hay el vacío? ¿Cuál es ese medio en el que se puede propagar la luz? Pues la respuesta vino del campo del electromagnetismo. Maxwell desarrolló una teoría de la que se deriva la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío, porque el vacío tiene propiedades eléctricas y magnéticas. Su velocidad de propagación depende precisamente de esas características eléctricas y magnéticas. Cuando pudieron medirlas, introdujeron sus valores en la expresión que había calculado teóricamente Maxwell, comprobaron que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas que no conocían era 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Exactamente lo mismo que la velocidad que se había estimado para la luz. Entonces, por este motivo, Maxwell confirió carácter electromagnético a las ondas luminosas. Es decir, la luz está constituida por campos eléctricos y magnéticos. Realmente es la única onda electromagnética que pudo ver Maxwell, porque murió antes de que Hertz y Marconi produjeran ondas electromagnéticas. En esta imagen podemos ver en la parte superior una onda mecánica transversal, es decir, la perturbación tiene lugar en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Y en la parte de abajo tenemos una onda electromagnética que está constituida por un campo eléctrico y un campo magnético que tienen la misma frecuencia, ambos son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Ahora los colores se asignan a las frecuencias del campo electromagnético. Esto quiere decir que no tenemos los 7 colores del arco iris, sino tenemos infinitos colores.
Aquí tenemos un esquema del espectro electromagnético en el que se muestran las ondas desde las longitudes de onda más largas, del orden del metro o el kilómetro, que son las ondas de radio y de televisión, hasta las longitudes de onda más cortas, del orden de la billonésima de metro, que son los rayos gamma. En medio hay el espectro visible, el que es capaz de ver nuestros ojos, es una pequeña zona de este espectro electromagnético que va desde 0,4 a 0,8 micras. Como os he dicho, la micra es la milésima del milímetro, es decir, una zona muy pequeñita del espectro electromagnético. Pero, sin embargo, sus frecuencias son muy altas, porque, como hemos dicho, que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de propagación, si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia tiene que ser muy grande, del orden de 1000 billones de hercios, del orden de 1000 vibraciones por segundo. Sobre el carácter electromagnético que Maxwell confiere a la luz disertará Joel Gabás, de la Universidad de Lleida, y su conferencia tendrá lugar el 7 de mayo. A pesar del gran éxito de la teoría ondulatoria, sus seguidores no conseguían explicar un fenómeno que fue descubierto por Hertz, el efecto fotoeléctrico. Consiste en que cuando un haz de luz, una radiación, incide sobre una placa metálica, arranca electrones que van desde esta placa metálica que actúa como cátodo hasta otra placa metálica en el otro extremo del tubo que actúa como ánodo. Y ahí se cierra el circuito y se produce una corriente eléctrica. Así funcionan, por ejemplo, las células fotoeléctricas de los ascensores o de otros muchos dispositivos electrónicos. El fenómeno tiene una serie de propiedades que están indicadas en este recuadro, y la teoría ondulatoria no podía interpretarlas todas. La explicación del fenómeno constituía uno de los misterios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1905, Einstein restablece la teoría corpuscular para explicar este fenómeno. Supuso que el haz luminoso está constituido por paquetes de energía que chocan con los electrones de manera individual. Estos paquetes de energía son los cuantos que había introducido Planck para explicar el cuerpo negro y que hoy conocemos como fotones. En el choque, los fotones ceden toda su energía, h nu, h es la constante universal de Planck y nu es la frecuencia de la radiación, y esta energía se invierte en arrancar los electrones del metal y en conferirles una determinada energía, una determinada velocidad, acelerándolos para que vayan hacia el cátodo. Esta hipótesis fue corroborada experimentalmente por Millikan 10 años después y resurgió así la teoría corpuscular que habían iniciado, si os acordáis, los griegos Platón y Demócrito, y luego había desarrollado con la teoría de la emisión Newton. Pero a pesar de explicar perfectamente el efecto fotoeléctrico, la comunidad científica no la aceptaba totalmente, porque realmente estaban muy satisfechos con la explicación que la teoría ondulatoria daba a los fenómenos de difracción. El propio Millikan confesó que había pasado 10 años de su vida tratando de demostrar que Einstein estaba equivocado, que era absurda su explicación, y no tuvo más remedio al cabo de 10 años que decir que los experimentos que había realizado demostraban sin lugar a duda la veracidad de la hipótesis de Einstein. Un gran apoyo a la teoría corpuscular de la luz se produjo cuando Niels Bohr interpretó los espectros de emisión de los átomos con su famoso modelo planetario del átomo de hidrógeno. Entonces, los electrones giran en órbitas y saltan de una interior a una exterior absorbiendo un paquete de energía, un fotón, o viceversa, van de una exterior a una interior emitiendo un paquete de energía, un fotón. Precisamente la diferencia de energías es la energía que tiene el fotón absorbido o emitido. Cada átomo posee un espectro de líneas de emisión o de absorción características, igual que el código de barras de los objetos en cualquier supermercado, ¿no?
Esta interpretación de los espectros luminosos tuvo tanta importancia que impulsó una nueva teoría física, la mecánica cuántica, que ha revolucionado el pensamiento filosófico y científico de todo el siglo XX. Al acabar esta presentación, los interesados podréis ver el espectro de 3 fuentes de luz que hemos traído. Veréis un espectro discreto, un espectro continuo, un espectro discreto y después la serie de Balmer del átomo de hidrógeno. La teoría cuántica se desarrolló en la década de los años 20 del siglo pasado y en sus comienzos influyó mucho el comportamiento de la luz, que en unos casos parecía que tenía naturaleza ondulatoria y en otros naturaleza corpuscular. En 1924, Luis de Broglie avanzó una hipótesis revolucionaria sobre la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la materia y supuso que a cada partícula que tiene una cantidad de movimiento P, que es su masa por su velocidad, se le puede asociar una longitud de onda. De esta manera, a un fotón se le puede considerar que puede chocar como una partícula y difractarse como una onda. La hipótesis de Broglie va mucho más lejos, porque también se podían producir fenómenos ondulatorios, es decir, interferencias y difracción, con los electrones o con otras partículas atómicas, con neutrones, etc. Esto ha sido corroborado experimentalmente y en la actualidad hay muchísimas partículas atómicas que producen difracción. Este experimento ha sido declarado el más bello de la historia de la física. La dualidad onda-corpúsculo de la luz y de la materia sí que está ampliamente admitida en la ciencia. Sobre el papel que juega la luz en la formulación de las grandes aportaciones de Einstein a la ciencia, que son la explicación del efecto fotoeléctrico y las teorías de la relatividad especial y general, otra de las efemérides de este año, disertará Jesús Fernando Barbero González, que se encuentra entre nosotros, por ahí les he podido saludar anteriormente, que es investigador científico del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo, y su conferencia tendrá lugar el 21 de mayo. Y para acabar el ciclo, Alberto Casas, profesor de investigación del Instituto de Física Teórica del CSIC, conmemorando otra de las efemérides, el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, expondrá la importancia que ha tenido las teorías de la luz y la materia sobre la interpretación del cosmos y sobre los modelos sobre el origen del universo. Su conferencia tendrá lugar el 11 de junio. Estas dos últimas conferencias tratan temas que se encuentran en la frontera del conocimiento científico actual. En definitiva, y como resumen de esta visión panorámica sobre las ideas y teorías sobre la naturaleza de la luz, podemos considerar que la luz se comporta como una onda en todos los fenómenos de propagación, que son reflexión, refracción, polarización, interferencias y difracción, y como un corpúsculo en su interacción con la materia. Hemos visto el efecto fotoeléctrico y la absorción y emisión de la luz por los átomos, es decir, cómo se produce y cómo se detecta. La física cuántica considera esta dualidad como dos representaciones posibles de la misma realidad. Sin embargo, quiero terminar con una reflexión de Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica, que dice: la luz y la materia son entidades físicas simples. Su aparente dualidad es fruto de lo insuficiente de nuestro lenguaje. Es decir, los futuros investigadores, los estudiantes que nos escuchen o que nos vengan a escuchar en las próximas conferencias, tienen como tarea hacer avanzar el lenguaje científico para resolver estas contradicciones sobre la naturaleza de la luz y la materia. Así avanza la ciencia, venciendo los obstáculos. Muchas gracias por su atención. Os esperamos en todas las conferencias del ciclo. Gracias. Pensábamos encender ahora las 3 lámparas y poder observar a través de una red de difracción los espectros. Y bueno, no sé si quieres hacer algún comentario o algo.